Testimonios que Inspiran. Hoy nuevamente aquí tenemos el privilegio de escuchar las enseñanzas, las lecciones aprendidas de lo que nuestro amado Padre Celestial está haciendo alrededor del mundo. Hoy nuestra amada Yaneris nos viene a compartir un tema que para muchos ha sido algo difícil de hacer, para muchos no saben ni por dónde comenzar, y es conforme al título del tema de hoy: soltar sí se puede. Sí se puede cuando es intencional. Mi amada Yaneris, bienvenida. Hoy estás desde Colombia transmitiendo, más Colombia no es donde tú vives. Estás desde, me imagino, la casa de tu compañera de oración. Sí, Así que ahí, bienvenida, tesoro, que sea nuestro Padre hablando a través de tu vida. amén, amén. Gracias, mi amada Beth. Así es. Hoy tuve, bueno, llegué anoche, bien tarde, y tuve el gran privilegio de conocer la bendición a través de este ministerio que Dios me ha puesto de mi compañera de oración. Después de un año y pico orando solo en las redes, yo soy de República Dominicana y ella acá de Colombia, después de más de un año a través de WhatsApp, de la tecnología, hoy estamos cara a cara para la gloria y la honra de Dios. Un regalo de papá para las dos. Así es. Gloria a Dios. Bueno, Bienvenida y tesoro. ok. Eh, sí, hoy realmente tengo el privilegio de decir lo que nuestro papá quiere que yo hable hoy para todos los que están ahí en ese lugar donde muchos hemos estado y aún estamos, porque yo digo que este proceso, este aprendizaje, esto es hasta la eternidad, hasta que ya podamos vernos cara a cara con nuestro Padre Celestial. Pero sí he sido llamada, como dice la palabra, hace ya un tiempo a hablar sobre esto, eh, como dice el testimonio, de que soltar sí es posible cuando somos intencionales. Yo tuve en ese lugar donde muchas y muchos están hoy de decir cómo lo hago, yo no puedo. Y eso es lo que hoy vengo a compartir, de que sí es posible. Eh, Dios lo hace posible, pero que es importante ser intencional, porque papá desea hacernos libres, que nosotros vivamos libres. Pero si no quitamos las miradas de las cosas que nos suceden, es difícil o costará mucho más, porque para Dios no hay imposible, pero sí va a costar mucho más de nosotras dejar de ser esclavas de esas cosas que creemos tener, porque así es que nos crían, así que vamos creciendo, creyendo en que tenemos, en que nos merecemos, en que eso yo lo conseguí, en que eso me costó, en que eso es mío. Y eso nos hace atarnos a ese creer y no logramos soltar. Realmente para mí, en mi experiencia, conocer lo que Jesús hizo en la cruz, reconocer ese acto de fe que papá hizo a través de su hijo, de ver a Jesús morir por mi pecado, morir por amor a mí, realmente fue el inicio donde me llevó a conocer y valorar eh, el que si Dios me hizo libre, si Jesús me hizo libre en su muerte en la cruz, ¿por qué yo tengo que cargar con todo lo que la tierra me brinda si al final yo soy libre? Si al final yo tengo promesas como hija de Dios, si mi identidad real está en Dios. Por ahí empezó el proceso de yo soltar. Claro, no es algo inmediato, pero vivir en esa negación, o sea, realmente no nos lleva a entender ese soltar que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, eso me hizo libre. Yo nací en un hogar católico. Muchos lo que conocemos esa religión saben lo que implica la religión católica. Realmente es una doctrina, ¿verdad? Que no vamos a entrar a esas profundidades, pero yo nací en un hogar católico, crecí con esa hambre por la iglesia, más que por mi intimidad con Dios. O sea, yo iba a la iglesia, yo servía,
yo era muy activa desde joven, dígase como desde la adolescencia. Hice mi sacramento en la Iglesia Católica, todo en lo humano hablando, porque no voy a decir en cuerpo y alma, o sea, en lo humano hablando yo estaba por el camino correcto. Sin embargo, fue vivir en esa religiosidad horrible que me llevó al final a creerme santa, a ser juez, a ser abogada de mi vida y de la vida de los demás. Y eso exactamente fue como viví por varios años hasta que mis mismos errores, entonces hasta me aleja de la iglesia. Vivir así me llevó, aparte de vivir en pecado, a tomar muchas malas decisiones, a idolatrar otras cosas, otras personas, a vanagloriarme por mis metas, de ser profesional, de empezar a trabajar con bastante, o sea, bien joven, desde que salí del colegio empecé a trabajar. Todas esas que eran bendiciones, que hoy yo entiendo que eran bendiciones de papá, la religión me llevaba a idolatrar esas cosas. Y eso fue haciendo en mí un carácter muy fuerte. Detrás de cada meta alcanzada venía un fracaso y ese fracaso iba endureciendo mi carácter, endureciendo mi corazón y me llevándome a conflictos existenciales que después no pude manejar. Eh, Mi corazón se endurecía, mi alma cada vez más herida, hasta que llegué a una muerte espiritual. Pero ahí reconocí que Dios tenía un plan y nunca me soltaba. Me iba dando, como el pueblo dice, yo le digo, tengo 39 años, casi llego a los 40 como el pueblo de Israel, dando vuelta porque Dios tenía su plan conmigo. Sin embargo, yo seguía siguiéndole atrás a las cosas que yo fui interiorizando por esos errores que le comentaba. Eh, Sin embargo, Dios no me soltaba. Yo, como digo en este proceso, uf, Dios es un maestro exigente y hasta que no alcanza la perfección, no suelta a sus hijos. Y ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al pasar del tiempo, mi Padre Celestial me quiso traer muchas veces por lazos de amor, que hoy puedo entender cuando ya esta venda cae de nuestros ojos. Eh, yo con mi duro corazón, las heridas, no lo entendía. Una vez estuve en un cuadro depresivo muy fuerte, en uno de mis primeros fracasos más grandes. Y eso, o sea, yo hasta intenté quitarme la vida. Pero fue como el primer desierto que Dios me permitió ver para llamar mi atención. Sin embargo, la dureza de mi corazón seguía a flor de piel. En ese tiempo yo entré a la iglesia ya evangélica, cristiana, eh, entregada, otra vez a nivel terrenal en Victoria, mi familia, mi esposo, mi profesión, muchas cosas que al final son distracciones, que si no tenemos un corazón sano, lo vemos como que somos muy merecedor, como le dije al principio. Una vez que yo hago eso, Dios, para la gloria y la honra de Dios, no pasó a mayores, solamente fue un intento muy fallido, que en el momento dije, wow, ni siquiera eso la pego. Sin embargo, Dios ahí me comenzó a tratar. Y cuando llego a la iglesia, me bautizo, le sirvo, comienzo otra vez a despegar y a ver mi vida en victoria. Pero nada de eso es real y nada de eso es duradero cuando no tenemos a Dios en el centro. Aún estando en la iglesia, por 8 años, estando activamente en la iglesia, hoy me doy de cuenta que todo eso fue su plan, porque quité lo principal de mi vida, que es tener a Dios como centro
y en el primer lugar en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo y en todo lo que está en mi vida. Eh, ya al final, para principio del año pasado, entonces sí entro a un proceso que ya fue la manera de Dios llamar mi atención, incumplir en mí la palabra de Osea 2:14 para la gloria y la honra de Dios, que fue llevarme al desierto para volverme a enamorar. Ahí echó fuera distracción. Me permitió eh, que todo se alejara, todo se alejara de mí, como la historia que conocemos de Job, perder todo lo que estaba a mi alrededor, toda distracción, aún dentro de la iglesia, dentro de yo buscar curso, de yo ayudarme, eh, todo eso llegó a un punto de Dios quitarlo, permitirlo quitar para que quedáramos él y yo y él. Y ahí viene lo que el soltar, cuando somos intencionales, es real, sí se puede. Porque en este tocar fondo, yo le pedí al Señor de una manera muy desde adentro, que me ayudara a sanar, que me ayudara a soltar, empezando por mí misma, porque yo me tenía yo también en un lugar de que yo por mi fuerza conseguía las cosas, que yo podía, decía gracias a Dios, decía gracias Señor que me permite esto, pero al final no le daba el reconocimiento que él merece. Y en ese momento entonces yo caigo ya rendida, digo, no puedo más. Haz tú tu voluntad, te entrego mi corazón y de manera incansable aún lo hago, de manera incansable le entrego mi carne, le pido que sane mi corazón, le pido que tome todo lo que no viene de él y que todo lo que llegue a mi vida sea a través de él, permitiéndome reconocerlo. Y eso me ha llevado a yo poder haber soltado y seguir soltando las cosas que quieren llegar a mi vida que me distraigan. Eh, a mí me costaba soltar. Yo le dije a Beth, me gustaría testificar porque yo estuve en ese lugar donde decía, pero ¿y cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que es posible? Y cada cosa que venía y cómo me costaba y que si la finanza y que si todo, o sea, porque esto realmente aplica para toda el área de nuestras vidas. Para mí era imposible. Yo veía a estas damitas, veía a Beth hablar, a Belén del otro ministerio, decía, wow, pero ¿y cómo es que lo hacen? Y empecé a ser intencional en mis oraciones, en hacer cada eh, recomendación que daban en los videos, en cada testimonio. Comenzaba a poner en práctica todos esos consejos y yo lo declaraba, lo escribía, daba gracias a Dios y todo lo que yo iba viendo lo entregaba en acción de gracia y lo iba escribiendo y declarando. Sin embargo, como he dicho anteriormente, papá es un maestro exigente y hasta que no llega a la perfección en nuestra vida, no nos suelta. Hubo un día que déjame ver, yo sabía, yo decía en mi carne que había sanado y que había soltado. Y aquí es que digo que cuando debemos, o sea, cuando estamos proponiéndonos, debemos ser intencionales, porque yo caminaba en fe y oraba sin cesar, pidiéndole a papá que quitara toda distracción, que entregaba todo lo que me doliera, que se llevara todo lo que ocupaba su lugar. Todos los días moría mi carne, como le decía, y cada día, cada paso que yo daba, o sea, como cuando una guerrera se prepara para la fuerza, con toda esa fuerza, yo hacía eso diario. Y hubo un día que el Señor, ya yo entendiendo que había soltado, me lleva a vivir una experiencia. Como papá es amor, reconoce nuestro esfuerzo. Él
de manera tan peculiar de enseñar, ¿verdad? Que él tiene, permitió una situación muy difícil y dolorosa para mí, cuando yo entendía que había sanado y soltado. Y cuando primero recibí esas promesas y las empecé a ver, yo le comunicaba algunas a Beth, y le decía, Beth, está pasando tal cosa, y le decía, mira, Beth, y todo estaba como cogiendo color, cogiendo forma. Pero esas cosas me estaban distrayendo. Esas cosas fueron como para que yo viera que realmente yo estaba formando como un caparazón en vez de realmente sanar y soltar. Y eso, cuando Dios, yo lo vi como ese aprendizaje de, mira lo que tengo para ti, estas son tus promesas, pero mira cómo te distraen, quiere decir que tú no has soltado. Y si todas las puertas del cielo se abren para ti, nuevamente vas a idolatrar y nuevamente vas a abrir heridas que no están realmente sanas. Y vivir esa situación tan dolorosa me ayudó a ver realmente al punto que yo estaba. Y eso me sirvió para ver que aún yo idolatraba y que me estaba distrayendo, lo que iba a desviar todos los planes de papá una vez más. Y al pasar los días, para que yo lo viera y pudiera entender todo como ahora se lo puedo testificar, Dios permitió eso para que yo saliera de esa zona de confort y ese conformismo que en ese momento yo estaba viviendo. Permitió que mis vendas cayera a través de ese proceso. Y fue lindo porque pude manejarlo y entenderlo a nivel espiritual. Casi inmediato, o sea, pasó y al otro día, a los 2 días, o sea, pude entender todo, viéndolo desde mi espíritu, o sea, viéndolo espiritualmente, fuera de la carne. Y fue como una vez más, o sea, yo voy entendiendo cuál es el camino que Dios tiene para mí. Al pasar esos unos días después de esa dolorosa experiencia, me rindo nuevamente a papá. Sigo pidiendo con más fuerza que me sane, que entonces él que me creó, que todo lo que hay de raíz, como dice su palabra, todo lo que está sembrado, que no lo sembró él, que lo saque de raíz. Y tuve la experiencia más hermosa que he podido tener. Y fue un día en oración. De hecho, ya había orado y sentí pararme, pero el Espíritu me llevó a arrodillarme nuevamente, eh, a orar desde el alma, pidiéndole al Señor que sanara mi corazón, que transformara mi vida. Y yo pude sentir un dolor físico en mi corazón. A mí me dolía, yo sentía punzones y yo me agarraba y respiraba profundo porque sentía ese dolor en mi corazón. Y en esa actitud de oración, o sea, pude tener la visión de verme dentro de un quirófano donde habían hombres alrededor de mí, como cuando están todos los médicos a tu alrededor, pero yo no se veían humanos reales, o sea, no se le veía la cara, sino era como nada más, eh, ¿cómo se diría? Como el celaje de que eran médicos, pero se veía un médico como de cabecera, como siempre, un médico de cabecera, pero era resplandeciente ese médico como Jesús. Y yo me vi en ese quirófano como que me operaban a corazón abierto. Y ese día yo recibí eso, yo sentí mi corazón nuevo de que se terminó de ir de raíz, ese corazón que todavía podía almacenar esas cosas que yo en mi carne decía, no, ya yo solté, ya yo voy avanzando de verdad ya. Y no, yo seguí orando con esa situación. Dije, no, Señor, pues sigue haciendo la obra y desbarátame cuantas veces tengas que hacerlo. Y después de esa experiencia, yo pude decir, comencé a ver el cambio en mi vida. No he dejado de tener situaciones. Sin embargo, siento que el Señor ya en mi nuevo corazón
como dice su palabra, como nos promete en su palabra, cambiar un corazón de piedra por uno de carne, sí está depositando lo que sí viene de Él. Ya las situaciones que se presentan las puedo manejar con amor. Ya las cosas que puedo ver, puedo soltar. Yo digo mucho la frase, Jehová dio, Jehová quitó. Ya he podido ver y estoy viviendo lo de Job. Todas mis distracciones siguen quitadas y al contrario se han ido quitando otras. Pero está lo más hermoso que he podido recibir, que es mi relación con papá, mi relación con mi maestro Jesús, mi relación con el Espíritu Santo que me guía en todo, hasta cuando no encuentro algo, solo tengo que decir, Espíritu Santo, muéstrame dónde está y puedo ver dónde está. Esta ha sido mi recompensa y apenas empieza el camino, empieza el camino. Antes de esa experiencia, Dios me regaló la palabra de Primera de Reyes 17, del 8 en adelante, me parece que es la historia del profeta Elías cuando visita a la viuda. Ahí yo seguí viendo lo que es soltar. ¿Qué pasa en esta historia? Les invito a buscarla y pidiéndole al Espíritu Santo que traiga igual revelación para ustedes. En esa historia vemos cómo la viuda, Elías le pide de comer a la viuda, pero la viuda solo tiene alimento para ella y su hijo. Y él le dice, dame de comer. Y le explica en el texto, o sea, lo que debe hacer. Ella sin protestar ni dudar, pues ella hizo lo que el profeta Elías dijo. Y si vemos ahí lo que es soltar, sin cuestionar, solamente entregar, cómo se le fue multiplicada esa bendición. Y luego más adelante vemos cómo lo que le pasa a su hijo, que su hijo muere. Y el profeta Elías le dice, entrégame a tu hijo. Y ella, imagínense nosotras madres, yo no lo he vivido, pero no vamos a querer soltar nuestro hijo aún muerto. O sea, en el momento acabando de morir, yo me imaginaría agarrando a mi hijo, abrazándolo, o sea, no queriéndome despegar aún sin vida. Y ella sin cuestionar ni nada, le entrega a su hijo y recibe como recompensa la bendición de su hijo vivo. Y antes de yo vivir lo de la sanidad del corazón, pude entender cómo Dios me hablaba en esa historia. Es soltar sin cuestionar, porque Dios, lo que Dios nos ha permitido alejarnos de ahora en el momento, en todo lo que podamos vivir. Cuando soltamos y entregamos sin cuestionarle a nuestro Creador, es porque Él va a obrar y está obrando aunque nosotros no podamos ver. Mis amadas y mis amados, eso ha estado haciendo mi Padre Bello en mi vida. Es muy largo aún el camino, pero me da el gozo, me da la satisfacción de saber que así como Él me mostró que ya yo estoy en ese camino, un día yo tuve la visión de verme ya como en el camino correcto. Era como parada y había varios caminos y me vi con Jesús y el Espíritu Santo parada frente a un camino donde se veía todos los bordes de un verde pasto hermoso. Y al final de ese camino, yo podía ver todas mis promesas cumplidas. Y eso fue, y cada vez que algo quiere venir, recuerdo esa visión, porque es ver que ya yo estoy en el camino correcto, que vaya a la derecha o que vaya a la izquierda, como todos los días le oro. No me deje irme ni a la derecha ni a la izquierda, vuélveme a encarrilar en ese camino que tú me mostraste. Saber que ya yo estoy ahí es mi gozo y mi satisfacción. No es fácil, soltar no es fácil, sanar no es fácil, pero yo que estuve en ese inicio que estamos, muchos en este momento, puedo decir ya con autoridad de que sí es posible, pero debemos ser intencional. Esto me pasó hace 16 meses, donde yo empecé ya mi último fondo que toqué.
Pero como le dije ahorita, yo digo, yo estaba como el pueblo de Israel cuando veo mi historia, porque Dios me estaba llamando y me mostraba de diferente manera y con lazos de amor sus planes para conmigo. Pero yo duré todo este tiempo dando vueltas para por fin conocer la verdad y andar en luz. Y esto lo logramos en tiempo de oración, en intimidad, leyendo la palabra y todo eso siendo intencionales. No es yo deseo, es empezar a hacer sobre el sueño, por encima de los hijos, por encima del poco tiempo, por encima de todo lo que el enemigo quiere seguir poniendo para que tengamos esta venda. Cuando somos intencionales y empezamos a hacerlo, un día a día, día a día. Yo me siento así y todavía todos los días me levanto, como algo que yo escuché, pon la chancleta aunque sea, o como ustedes le digan sandalias, zapatillas, pónganla debajo de la cama para que tengan que aunque sea arrodillarse a buscarla desde que se levanten. Esa sea o sea, lo primero que hagan. Arrodillarse, eso yo hago. Arrodillarme todos los días y morir a mi carne para que esté el espíritu en mí. Y eso ha hecho posible que yo hoy esté aquí hablando. Como vieron, mi vida a la vista humana estaba en victoria, en todas las áreas, hasta en la iglesia. Como dice, yo y mi familia le servía a Jehová, activos en cada culto, pero Cristo no estaba como centro, ni de mi vida, ni de mi matrimonio, ni de mi hogar. Todo era sobre arena movediza, donde nos fuimos hundiendo, o yo particular me fui hundiendo hasta caer en ese lodo. Pero saben que lo mejor es que tenemos un Dios de amor, que justo ahí es donde entra su mano y en ese fondo donde creemos que hoy estamos, que no seremos alcanzadas, ahí es donde Él nos alcanza y nos lleva a ser libres de todo lo que el mundo nos ofrece, que nos mantiene con esa venda. Ahora es como yo decía mucho, o sea, yo usaba mucho esa frase, eh, ahora en mi proceso y cada vez que quiere la carne como hice adelante, venga, que pacientemente espero en Jehová. Recuerdo que durante años, dando en especial a mí misma, ahora no será con una varita. O sea, cuando me quiero decir, bueno, espérate, yo duré años, 39 años lastimándome yo misma, tomando malas decisiones que han traído consecuencias. O sea, papá no va, no una varita y tiene todo el poder, pero ¿qué vamos a hacer con eso si desde adentro no estamos siendo transformados? O sea, pacientemente debemos esperar en Jehová, que nuestro proceso nos lleve a pasar la prueba con excelencia para la gloria de Dios. Amén. Amén. Mi amada Yaneris, muchísimas gracias por ser esforzada y valiente. Muchísimas gracias por hoy venirnos a compartir la dicha que sí se puede soltar. Sí se puede soltar cuando conocemos el corazón de Dios. Sí se puede soltar cuando en Él ponemos nuestra confianza, ya no en nuestras fuerzas. Y esta es la importancia de poder tomar nuestra Biblia, la única fuente de fe, la única que nos va a revelar el corazón de Dios. Y cuando vemos que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, yo puedo descansar. Que antes de ese varón, antes de esa dama para ti, varón, que hoy estás viendo este video, antes de haber sido ese esposo o esa esposa, tu cónyuge, es creación. Y se ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es hijo de Dios. Y también Él lo quiere ver de vuelta a casa, más que tú, porque Él sabe lo que es un alma lejos de Él, el peligro de pasar la eternidad si es que nos llega ese arrepentimiento a su corazón. Y Él está obrando a través del maravilloso Espíritu Santo que ahí constantemente está tocando el corazón de él o ella. Y por ello tú puedes descansar. Mi amada Yaneris, que el Señor te dé este tiempo con tu compañera de oración, un tiempo de paz, de gozo, de plenitud, que puedas ir a conocer este bello país donde hoy te encuentres. Nos vendrás a compartir junto a tu compañera de oración qué fue lo que ahí papá les enseñó también. Ahí sí. Uh-huh.
Mando un fuerte abrazo Así. a ti y a tu compañera de oración Tesoro. Gracias por haber estado aquí. Y a Amén. gracias por haber estado aquí en Testimonios que Inspiran. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo testimonio.